Record. Ahí vamos. Em, Así que bueno, si llegaron hasta acá, significa que lo vieron en redes, algún conocido, les llegó el mail. Em, Así que la idea principalmente es, bueno, primero agradecerles por estar acá y que evacúen todas sus dudas que tengan. Marian les va a estar hablando de DevOps, pero también si tienen dudas yo las voy a ir levantando del chat. Vamos a tratar de que todos se lleven dudas respondidas si las hay. Y bueno, y gracias por venir. Te dejo el mando, Marian. Ok, gracias. Gracias por la invitación primero. Eh, y bueno, arranquemos. La charla de hoy eh, la llamé ¿Por dónde empiezo? Porque me pareció que es un buen punto de partida para cualquiera que quisiera empezar en esto o tiene alguna duda y no sabe por dónde empezar o no sabe cuáles más o menos los conceptos que se manejan. Entonces podríamos charlar un poco de eso en este espacio. Eh, bueno, un poco primero sobre mí. Mi nombre es Mariano González, soy argentino, nací en Claypole, provincia de Buenos Aires, viví mucho tiempo en mi pueblo natal es Verónica, en Buenos Aires, viví mucho tiempo en La Plata y después me fui a Capital. Y desde enero del 2020 vivo en Polonia, en la ciudad de Cracovia. Empecé trabajando como soporte de infraestructura en 2011 y fui evolucionando más o menos en un rol de DevOps desde 2015 hasta, bueno, hoy en día sigo trabajando en el mismo rubro, ¿no? Básicamente arranqué en esto de la infraestructura porque era un medio para hacer algo que me gusta mucho, que es resolver problemas. Me parece que encontré un lugar donde puedo aprender y donde puedo también ayudar a otros a resolver sus problemas, que es, eh, no digo básicamente lo que nos dedicamos, sino una gran parte de nuestro trabajo consiste en resolver algunos problemas, ¿no? Bueno, esta charla está armada más o menos, eh, la armé como si fuera una cadena de conceptos, una cadena de áreas. La idea es que vayamos recorriendo todos estos conceptos eh, que son los principales o los fundamentales de este lado del desarrollo o de sistemas, más que nada. Eh, y podamos ir metiéndonos en tema de a poco y podamos tocar varias de las aristas de lo que es todo el manejo de la infraestructura en sí, yendo desde la infraestructura como código, sistemas operativos, manejo de configuraciones, donde dejamos el código, los repositorios, que es un pipeline de CI/CD, containers y por último scripting, que es algo que es una herramienta fundamental que usamos todos los días y que nos resuelven un montón de problemas, ¿no? Y hablando de eso, la idea es que podamos eh, ir yendo por cada estadio de esta cadena y podamos ir también eh, recomendando o sugiriendo algunos productos o algunas herramientas que se usan en cada una de estas disciplinas, vayamos a decirle, y por cuál podemos empezar, ¿no? Por cuál podemos empezar a jugar con, qué concepto nos es más cercano, digamos, por dónde arrancamos con cada una de estas disciplinas, ¿no? Y finalmente, bueno, perdón, la idea de la charla es que se lleven una introducción, ¿no? O sembrar alguna duda eh, y que sea algo interesante para ustedes, ¿no? Que se lleven algo copado de esto. Bien, sin más preámbulos, arrancamos.
Quería más o menos ir rapidito por acá, los sistemas operativos que se usan en la infraestructura o en el hosteo de la infraestructura. En mi experiencia, voy a hablar siempre de mi experiencia, ¿no? En mi experiencia he visto que alrededor del 90% de la infraestructura está hosteado todo en servidores que corren alguna versión de Linux. Sea tanto en la nube, como los conocidos AWS, Azure, GCP, DigitalOcean, etc. O también en data center físicos, ¿no? Que hay una gran parte de, no solo todo es cloud, sino que existe los data centers físicos, donde existen lo que se llaman hipervisores, que son plataformas o sistemas operativos en sí mismos que nos dan la posibilidad de crear máquinas virtuales para correr nuestras aplicaciones ahí, ¿no? Algunos ejemplos de data center físicos o de hipervisores: VMware, quizá los escucharon hablar, Citrix, OpenStack, y algunos otros más, ¿no? Obviamente que no vamos a decir todos porque hay muchísimos productos, pero sí a los que yo tengo conocimiento los voy a intentar mencionar para que justamente eso, se lleven una buena idea de dónde buscar, cómo buscar y demás. Entonces, la gran mayoría de todo está en alguna versión de Unix o de Linux, pero hay un gran campo de la infraestructura que se la lleva a Windows, y que es el manejo de usuarios, permisos, policies, accesos, y demás, que es Active Directory. Quizás lo hayan escuchado, es un producto eh, de Microsoft, perdón, no de Windows, sino de Microsoft, eh, que es justamente eso, es un software, una plataforma que nos permite hacer manejo de todo lo que son los usuarios y los permisos y los accesos a distintos lugares. Un ejemplo rápido: cuando en cualquier o en la mayoría de los trabajos, cuando vos entrás, lo primero que te hacen es una cuenta de usuario o un usuario de email, una casilla de email. Bueno, esta casilla o este usuario que se te crea existe en un Active Directory, y después lo que se puede hacer es darte accesos a distintos sistemas de la compañía, como también a plataformas externas, con ese mismo usuario o con ese mismo nombre o tu casilla de email. Bueno, todo eso se maneja por Active Directory. Entonces, todo eso solamente corre en Windows Server. Entonces, toda esa parte de la infraestructura es exclusivamente sobre Windows Server. Entonces, no solo es Linux, perdón, sino que son Windows Server también. Pasamos a la parte de infraestructura como código. Quizás es un concepto que hemos escuchado hablar o que han escuchado hablar. Es el IAC, son las siglas en inglés, en español infraestructura como código. Más o menos, para dar un concepto de a qué se refiere o qué significa, es definir toda la infraestructura o todos los objetos de infraestructura de forma declarativa en un archivo de configuración, ¿sí? Que nosotros podemos escribir o crear en varios lenguajes. Por llamar algunos y los más utilizados, o al menos los que yo usé: YAML, JSON y HCL. HCL es un lenguaje que creó la compañía HashiCorp cuando crearon un producto que se llama Terraform, que es algo que vamos a hablar ahora, que es una de las herramientas que más utilizan en esta disciplina, en esta parte de la infraestructura. Entonces, una vez que tenemos ese archivo, que ahora vamos a ver un ejemplo, así lo podemos poner em, en un ejemplo concreto, ¿no? Para que lo veamos. La idea es que una vez que tenemos ese archivo, usamos algunas herramientas
Y mediante esas herramientas vamos a poder interactuar con las APIs de, por ejemplo, un Amazon, un GCP, un Azure, o también podemos usarla en data centers locales, ¿no? No tienen por qué ser solamente cloud, sino que podemos crear y manejar infraestructura en data centers locales con infraestructura como código. En cuanto a las herramientas, al menos las más conocidas o las que más se usan hoy en día, tenemos, bueno, Terraform, que es un producto de HashiCorp. Y después, por ejemplo, tenemos CDK, que es un producto que se creó en AWS, en Amazon, y se hizo, después lo hicieron Cloud Agnostic, o sea, quiere decir que podemos usar no solo con Amazon, sino que lo podemos usar con cualquier otro cloud provider. Entonces eso abrió la posibilidad o sea, lo flexibilizó un montón. Antes solamente se podía usar con AWS. Y es algo que es una muy buena herramienta, una muy buena forma de manejar la infraestructura, porque podemos usar en CDK podemos usar varios lenguajes para generar esos archivos. Ejemplo, no sé, Python o Java o alguno que cualquiera tenga experiencia, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo en parte, perdón, antes de eso, para nombrar otras de las herramientas en los cloud providers, cada uno de esos cloud providers tiene sus servicios de infraestructura como código. Por ejemplo, en AWS tenemos CloudFormation, GCP tenemos el Deployment Manager, y en Azure tenemos lo que llaman el ARM, que es el Azure Resource Manager. Son servicios que pone a disposición el cloud provider, perdón, para generar infraestructura como código, ¿sí? Se escribe un archivo de configuración que vamos a ver ahora y se interactúa con la API para que esa API se encargue y tenga la lógica de crear los recursos que nosotros necesitamos, ¿no? Que estamos definiendo. Marian, Entonces, acá te preguntan, sí, Francisco pregunta, yo escuché de Ansible, sí, ¿sería un ya vamos a equivalente a llegar. Terraform o es muy distinto? No, ya vamos a llegar a eso. Tenemos una slide un poquito más adelante. Eso está diferenciado como manejo de configuraciones, más que manejo de infraestructura. Ya vamos a llegar. Perfecto. Sí, sí. Está buena la pregunta porque son bastante similares en algunos conceptos, pero la idea es que uno se usa para manejar la infraestructura en sí y el otro se usa para manejar la configuración de esa infraestructura, que ahora vamos a llegar. Así que bancame un poquito. Entonces, veamos un ejemplo de infraestructura como código, así bastante eh, resumido y simple. La idea es que podamos, de nuevo, dentro de un archivo de configuración o dentro de un archivo de código, podamos no describir, sino declarar todos nuestros recursos de infraestructura. Recursos sean, por ejemplo, un servidor de balanceo de carga, un servidor de aplicación y una base de datos. Entonces, nosotros podemos definir por ejemplo, acá el servidor 1, lo que vamos a hacer es darle un nombre, un tipo, una cantidad, un sistema operativo, algún software a instalar, lo que fuera. Cualquiera de estos atributos los podemos definir acá porque son los atributos que nos deja declarar la API con la que vamos a después interactuar. Por ejemplo, Amazon, por ejemplo, GCP, por ejemplo, Azure o lo que fuera. Entonces, también acá podemos definir eh, dependencias entre nuestros recursos. Por ejemplo, si tuviéramos un balanceador de carga, necesitamos que ese balanceador de carga se cree después de los servidores de aplicación que va a servir, y esos servidores de aplicación los necesitamos después que se cree el servidor de base de datos. ¿Sí? Entonces, con estas dependencias vamos a manejar el orden en que la API va a crear esos recursos
en cloud en este caso, pero puede ser en otra cosa. Eso, digamos, también es otra de la parte bastante flexible de esta manera de declarar, ya que podemos declarar también la dependencia entre un recurso y otro, ¿no? Y otra ventaja de esta manera de generar es, alguna de las tantas ventajas, es por un lado, vamos a ganar tiempo porque no tenemos que repetir, no sé, por ejemplo, queremos generar o crear 10 servidores de, no sé, de base de datos. Entonces, en un solo archivo de configuración vamos a lupear sobre una configuración y vamos a crear 10 de lo mismo, eh, generando 10 nombres distintos, no sé, por ejemplo, 10 IPs distintos. Entonces, no tenemos que hacerlo por UI, que nos llevaría un poco más de tiempo, ¿no? Entrar en la consola de, por ejemplo, de Amazon y generar 10 bases de datos distintas. Entonces, es una manera de también, en la automatización de este proceso, ahorramos eh, bastante tiempo, ¿no? Que es justamente la idea de utilizar todas las herramientas. Y otra cosa copada es, cada vez que nosotros, por ejemplo, quisiéramos modificar algún atributo de estos recursos de infraestructura que estamos creando, no sé, por ejemplo, necesitamos que se llame de otra manera, o cambiarle los puertos, o cambiarle la versión que tiene de, no sé, de algún software que esté instalado adentro. Lo que podemos hacer es modificar este archivo, enviarlo nuevamente a la API que va a generar el recurso, y esa API tiene la lógica suficiente de entender cuál es el estado actual y cuál es el cambio que necesita hacer para generar el cambio que nosotros estamos intentando eh, enviar a la infraestructura que nosotros tenemos. Y por último, si nosotros literalmente borrásemos el código de alguno de estos recursos aquí y lo enviáramos de vuelta a la API tiene la lógica necesaria para entender que nosotros queremos borrar ese recurso. O sea, todo lo que no está declarado explícitamente es porque no tiene que estar. Entonces, esa es otra ventaja, no tenemos que ir y borrar el servidor, en este caso, desde la consola, sino que podemos manejarlo también desde este archivo con línea de código, básicamente. Ahora vayamos a la parte, a la parte de la pregunta, que es el manejo de configuraciones, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la infraestructura creada, ¿no? Ya tenemos los servidores, ya tenemos nuestro balanceador de carga, nuestro servidor de aplicación y nuestra base de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para configurar esos servidores que acabamos de crear? ¿Cómo hacemos para, no sé, eh, instalarle un software en particular, una versión en particular? ¿Cómo hacemos para abrir un X puerto? ¿Cómo hacemos para no deployar, sino cómo hacemos para copiar un archivo? Bueno, acá entra lo que se llama el manejo de configuraciones. De nuevo, esta forma de manejo, viene a ahorrarnos un montón de tiempo. De nuevo, supongamos que tenemos que hacer 50 servidores. Entonces podemos generar, ahora vamos a verlo, generar un archivito donde diga los pasos que tienen que hacer cada servidor para eh, configurarse como nosotros queremos. Es el archivo deseado, perdón, el estado deseado de ese servidor. En vez de tener que hacerlo 50 veces o tener que hacerlo repetitivamente en todos los servidores que vamos a necesitar, ¿no? Esa es una ventaja gigante. Y además, la ventaja gigante que tiene es que cualquier archivo de código puede ser versionado, por lo cual podríamos volver a una versión conocida si algo funcionara mal. Si algún cambio que metiéramos funciona mal, podemos rápidamente ejecutar de nuevo
el estado conocido que funcionaba anteriormente, ¿no? Entonces, presenta muchas ventajas. Vamos a las herramientas. Sí. Vamos a las herramientas, las que mencionabas vos, Ansible y Puppet. En mi experiencia, usé las dos. En mi experiencia me parece que para arrancar y para empezar a jugar con estos conceptos, es mejor Ansible, porque Ansible solamente requiere que vos tengas conectividad con el servidor al que querés, el servidor remoto al que querés perdón, configurar, y se maneja todo por SSH, que es un protocolo de conexión. En cambio, Puppet es un poco más, es menos simple, digamos, es un poco más complicado porque tiene una arquitectura de cliente-servidor y vas a necesitar instalar un cliente dentro del servidor remoto e instalarte un software adicional dentro de tu laptop o de tu local donde estés trabajando, que sería el Puppet Server. Entonces, cada vez que vos querés configurar un servidor, vas a tener que subir un archivo de configuración, un estado deseado al Puppet Server, y cada cliente va a venir a buscar su propia configuración. Ansible, en cambio, simplemente es un push de configuraciones. Vos generás el archivo y se lo envías al servidor y lo hace todo por SSH, todos los comandos que vos le pases o todas las tareas que vos le pases, que ahora lo vamos a ver. Para nombrar, dentro también orientado a los cloud providers, cada uno de los proveedores tiene su propio servicio de manejo de configuraciones. En este caso, por nombrar algunos, System Manager Automation, en AWS, en Azure, el App Configurator y en GCP Configurations. Yo por mi parte solamente usé System Manager, perdón, de AWS. No he tenido eh, el gusto de usar ni el App Configurator ni Configurations, pero la idea es siempre la misma: generar un estado deseado, enviarlos a los servidores que queremos manejar, y la herramienta se encarga de primero chequear cuál es el estado deseado que nosotros les estamos enviando y cuál es el estado real o el estado actual del servidor. Si hay alguna diferencia, entonces necesita conciliar esas diferencias haciendo algunos cambios en el servidor. Por ejemplo, instalando una nueva versión de software, por ejemplo. Y lo bueno que tiene esto también es que es idempotente. Quiere decir que si nosotros le estamos enviando una configuración al servidor y el servidor ya tiene esa configuración, la herramienta no va a hacer nada, ¿sí? Va a dejar todo como está porque la configuración ya está de la manera que nosotros la queremos. Entonces, no hay nada que hacer. Veamos un ejemplo de cómo sería un archivo de configuración de manejo de configuraciones. La idea es, de vuelta, declarar todos los pasos que necesitamos hacer para llegar al estado deseado en ese servidor remoto. Este ejemplo es muy Ansible, así que si alguien lo ha tocado antes o lo ha visto antes, es bastante familiar. De vuelta, está bastante simplificado y no es sintácticamente correcto para nada, simplemente es un ejemplo. Pero la idea es la misma, ¿no? De escribir en pocas líneas de código cuál es el paso que necesita para llegar a la configuración deseada. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para instalar, en este caso puse Tomcat, cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de software? Bueno, podemos usar lo que se llama módulos. Los módulos son eh, un conjunto de tareas y de comandos que ya vienen preinstalados o ya vienen disponibles dentro de Ansible, en este caso, para eh, ejecutar una función muy específica, ¿no? Ejemplo, un módulo que se llama Yum. Yum es un administrador de paquetes de la familia CentOS y Red Hat en Linux.
lo que va a hacer es simplemente, si nosotros le pasamos cuál es el nombre del paquete y cuál es el estado que queremos que exista ese paquete en el servidor, es lo que va a hacer y solamente eso. Entonces, le pasamos el paquete y le decimos, quiero que este paquete esté instalado. Ok, entonces va a ir y va a decir, ¿tenemos este paquete instalado? Sí. Bueno, no hacemos nada. ¿Tenemos este paquete instalado? No. Bueno, ¿es la versión que necesitamos? ¿Está disponible? Sí, perfecto. Y correme este módulo Biom, instálamelo y pasemos al próximo paso, que en este caso es abrir un puerto. Y así con cada módulo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay otro módulo que se llama comando, que simplemente nosotros le pasamos un argumento. ¿Cuál es el comando, perdón? ¿Y cuál es el argumento? Y lo que va a hacer es ejecutar justamente ese argumento con esos comandos. Y por último tenemos uno que se llama rsync, que es simplemente un comando que se usa en Linux, que lo que hace es copiar de un lugar a otro, copiar archivos de un lugar a otro, usando SSH también. Entonces acá le estamos diciendo, perdón, simplemente que tome una aplicación .war desde desde un origen y lo envíe a un destino. En este caso, el destino, la idea sería que fuera el servidor que nosotros estamos intentando configurar. Entonces, la idea sería esta, ¿no? De vuelta, simplemente describir o declarar los pasos necesarios para que el servidor remoto tenga las configuraciones o el estado que nosotros necesitamos que tenga, ¿no? Esa sería la idea del manejo de configuraciones. Espero haber eh, respondido la pregunta, ¿no? Pasemos ahora a lo que son los repositorios de código. Una vez que Te ya tenemos... pregunta, perdón, Sí, Marian, por perdón. interrumpirte. No, Dice no, por favor, Fabricio, por favor. ¿y qué pasaría si ponemos paquetes de otro distro por accidente? Por ejemplo, Debian. ¿Nos tira algún error o deberíamos crear todo el YAML nuevamente? Es una buena observación. La idea es que vos, el servidor, digamos, es el servidor remoto, en este caso, es quien te dicta la pauta o te dicta el ambiente donde estás trabajando. Entonces, no podrías mezclar, como bien dice él, no podrías mezclar paquetes de Debian usando YAML, por ejemplo. Tendrías que usar otro módulo, en ese caso apt-get, creo que es. Sí, apt-get. Existe un módulo de apt-get en Ansible, entonces tendrías que usar ese, porque si vos usas yum en un Debian, te va a tirar un error que dice, no sé de qué me estás hablando. Es básicamente eso. Entonces Ah, siempre genial. tenés que... Perdón. No digo, genial, que es bueno saberlo. Ah, ok, buenísimo, sí, sí. No, simplemente eso, ¿no? Que tenés que también tener en mente cuál es el servidor o qué es lo que está del otro lado, siempre. Porque, nada, si no coincide o si no encuentra, no vas a ver a qué te estás refiriendo. Y va a ser un error, sí. También Perfecto, existen, Marian. bueno, perdón, última, yendo un poquito más adentro, también existen manejos de errores, como por ejemplo eso, que podrías manejar ese error de otra manera y no romper la ejecución, pero bueno, eso es un poco más avanzado, ponele. Pero sí, completamente, tenés que saber que del otro lado, qué hay del otro lado para poner los comandos acá. Bien, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Ok, volvemos. Repositorio de código. Una vez que esto es bastante también conocido, eh, una vez que tenemos todo el código de la infraestructura escrito y hecho ya listo, y tenemos el código del estado deseado de nuestra infraestructura, ¿dónde ponemos ese código? ¿No? ¿Dónde lo almacenamos? Y un poco más allá, ¿cómo hacemos para que ese código sea, pueda ser accedido, sea accesible, no solo por nosotros, que somos quienes escribimos el código, sino todo nuestro equipo, ¿no? Porque
por lo general los equipos no somos uno solo, sino que hay varias personas trabajando. ¿Cómo hacemos para que ese código sea accesible por todos? Bueno, acá entran lo que son los repositorios de código. Por nombrar algunos muy conocidos, GitHub, GitLab, Bitbucket. Yo trabajé también un poco con SVN hace un par de años. Y todavía hay algunas cosas en SVN. Pero bueno, creo que GitHub es el más usado por lejos. La ventaja, digamos, que tiene este tipo de repositorio, que es algo por lo general remoto. Existen también repositorios locales para equipos locales y es completamente válido y la misma definición aplica. La idea de tener un repositorio de código es, primero, hacerlo accesible por varias personas. Segundo, que tenemos lo que se llama control de versiones, que es una vez que nosotros introducimos un cambio dentro del código, podemos darle una versión o podemos buscar esa versión para atrás y siempre vamos a tener esa versión congelada en ese momento y con ese cambio. Entonces, podemos hacer, eh, podemos ir hasta ese momento en el tiempo y utilizar el código como estaba en ese momento, sin tener que modificar nada de lo que está, nada de lo nuevo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en un rollback, cuando algo sale mal, cuando existen algunos nuevos cambios que se introducen, pero esos cambios rompen algo, lo que se hace es un rollback, es volver a una versión que nosotros sabemos que funciona bien, y eso sería imposible sin el versionado de código, justamente. Otra de las herramientas, otra de las ventajas que ofrece un repositorio de código es el escaneo de vulnerabilidades. Es algo que casi todos hoy en día lo ofrecen. Perdón, voy a tomar un sorbito de agua. Ahí va. Hoy en día la mayoría o todos los repositorios lo ofrecen. La idea es cada vez que nosotros enviamos un cambio o lo hacemos cuando nosotros queremos, podemos ejecutar un escaneo que va a revisar todo el código que tiene o todo nuestro código en busca de alguna falla o alguna brecha de seguridad o algún error conocido y que nos va a ayudar obviamente a que nuestro código sea mucho más limpio, que sea mucho más seguro y que esté mucho mejor preparado para la aplicación a la que estamos contribuyendo, ¿no? Obviamente. De nuevo, para recomendar algo, siempre GitHub es lo mejor en el sentido de es lo más utilizado, es donde mayor documentación hay, donde van a poder acceder a mucha más información de que cualquier otro porque justamente es el más utilizado. Pero en este caso, la verdad que todos funcionan de la misma manera y todos ofrecen más o menos lo mismo. Y para hablar de los cloud providers de nuevo, cada uno tiene su propio servicio de repositorio. En AWS tenemos el Code Commit, en Azure tenemos Azure Repos y en GCP Cloud Source. Así que en este sentido podrían elegir cualquiera y no hay mayores diferencias entre ellos. Bueno, pasemos a la parte de otra, ahí va, CI/CD. Este también es algo que se escucha mucho. Una vez que vayamos recorriendo para atrás, una vez que ya tenemos todo nuestro código listo y lo tenemos todo en el repositorio, ¿cómo hacemos para deployarlo? ¿Cómo hacemos para convertir eso que hicimos, eso que escribimos, en algo real, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacerlo interactuar con las APIs para que se cree esa infraestructura y para que se configure? Bueno,
Y un poquito más también, ¿cómo hacemos para testear o cómo hacemos para estar seguros que esto que vamos implementando o que vamos metiendo esos cambios no van a romper nada de lo que ya existe, ¿no? Que es algo súper importante y es algo a lo que hay que darle muchísima atención, obviamente. Entonces, para hacer estas dos facetas, tenemos el CI y el CD. El CI es una sigla en inglés, significa integración continua. La idea es el proceso de testear cualquier cambio que nosotros estemos metiendo en el código, ¿sí? Cualquier línea o cualquier cambio que nosotros estemos ingresando a la base que ya existe, hay que testearla y el testeo continuo es este CI, ¿sí? La filosofía sería testear lo más seguido posible, cambios lo más pequeños posible, ¿sí? Y el CD es despliegue continuo o deployment continuo. La idea, perdón, la idea sería deployar todos los cambios que podamos, la mayor cantidad de veces que podamos, lo más chiquito que sea, ¿sí? De nuevo, cualquier cambio de código, una vez que está testeado y que sabemos que no va a romper nada y que funciona con lo que ya está, lo vamos a deployar directamente. Y cuanto más chiquito sea ese cambio, mucho mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos muchos cambios acumulados y todos esos cambios los metiéramos y los deployáramos de una, por ejemplo, 10 cambios, no sé, 10 nuevas features, 10 nuevos cambios, los metemos todos de una y se generase algún tipo de error, sería mucho menos traqueable, sería mucho más difícil de entender de dónde viene ese error, porque estamos metiendo todo de una, ¿sí? Entonces, la idea del CD es ir deployando cosas chiquitas para ver cómo reacciona la aplicación o la infraestructura que nosotros estamos manteniendo. Y al toque, cuando vemos un error que sucede, ya sabemos, ya podemos hacer un traceback o hacer una investigación para atrás y ya sabemos cuál es el cambio que produjo ese error. Y podemos volver en el tiempo muy rápidamente, muy fácil, porque es un cambio pequeño y que ya lo tenemos completamente identificado. No es parte de un paquete, sino que es solamente uno. Entonces, esa sería la idea, ¿no? Deployar todo lo que podamos, cuanto más chiquito mejor y cuanto más seguido mejor. Para nombrar algunas herramientas, lo que son, primero hablemos de pipeline. Un pipeline, por ejemplo, es lo que se utiliza mayormente o es el nombre comercial de estos dos procesos, ¿no? Es un proceso donde nosotros podemos decirle cuáles son los pasos para testar un cierto código y cuáles son los pasos para deployar este cierto código o este cierto cambio, ¿no? Entonces, de vuelta, es un archivo de texto, perdón, de configuración también, donde nosotros le vamos a decir, bueno, para testear esto, testealo con este parámetro, con este comando, en este ambiente, durante tanto tiempo, durante tantas veces. Perfecto. Y en la parte de CD, deployarlo a tal lugar, con solamente estos cambios, dale estos permisos y dale este nombre, por ejemplo. Algunas herramientas para llevar a cabo este proceso de CI/CD del pipeline. Por ejemplo, tenemos las GitHub Actions, que forman parte de GitHub. Creo que es completamente gratuito. Sí, es gratuito. Cualquier repositorio se puede acceder desde el mismo repositorio y podemos implementarlas así bastante fácil, porque bueno, justamente ellos lo hacen bastante fácil. Después tenemos, por ejemplo, las GitLab Pipelines, que son de GitLab, es muy parecido. Todas estas herramientas son bastante parecidas. Directamente se hace en el repositorio de GitLab. Después tenemos Jenkins. Jenkins es algo
ya un poco más robusto y es un poco más grande, es casi todo un ecosistema, donde tenemos un montón de plugins, donde tenemos un montón de otras opciones y lógicas para manejar todo este proceso, pero es uno de los más utilizados y es un mundo en sí mismo, está muy bueno. Y después tenemos, por ejemplo, Travis, no sé si es tan conocido, pero yo lo usé, también es un generador de pipelines, está bastante bueno y es bastante simple, así que yo les recomiendo si pueden arrancar por GitHub Actions o Travis, me parece que es un buen punto de partida para jugar con esto, ¿no? Con algún repositorio y ponerle algunas acciones. Que no tienen por qué ser deployment, simplemente podemos testear algo eh, o simplemente podemos ejecutar alguna pequeña línea de código que esté adentro del repositorio. Y de nuevo, cada cloud provider tiene su propio servicio de CI/CD. Por ejemplo, en AWS tenemos Code Pipeline, puede ser también Code Deploy. En Azure tenemos Azure DevOps y en GCP tenemos CloudBuild. CloudBuild todavía no lo usé, pero Azure DevOps sí, y Pipeline también de AWS. Bueno, están bastante maduros ambos productos y se integran muy bien en sus propios servicios, ¿no? Code Pipeline de AWS, por ejemplo, se integra muy bien con Lambda, con Code Deploy, eh, con Code Commit, obviamente, de repositorio de código. Entonces, cada uno de esos cloud providers lo hace lo suficientemente fácil para integrarse con sus propios servicios de su propia cloud, ¿no? Entonces, siempre conviene, si vos estás hosteando infraestructura en una cierta cloud, quizás el paso más rápido o lo más cercano sería usar el servicio de pipeline del mismo cloud. Ok, pasemos a la parte de containers. ¿Dónde hosteamos nuestra infraestructura? ¿Sobre qué la hacemos correr? Acá entran lo que se llaman los containers. Hay varias formas, hay muchas formas de hostear infraestructura, claramente, y de correr aplicaciones. Containers es algo que se viene usando hace bastante tiempo y es casi, no voy a decir por default, pero es muy utilizado hoy en día. La idea de un contenedor o un container es que es un sistema operativo encapsulado en una porción de un sistema operativo más grande, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos utilizarlo para correr aplicaciones, un software, con recursos completamente propios y dedicados a ese container y que no están compartidos por ningún otro pedazo del software, del sistema operativo más grande, ¿sí? Entonces, encapsulamos en un pedacito así su propia CPU, su propia RAM, su propio espacio en disco, su propio recurso de networking y demás. Entonces con eso estamos generando un espacio completamente aislado de todo lo demás que tiene sus propios recursos. Entonces la idea o la mirada desde adentro de un container es: yo no sé qué hay del otro lado, no existe nada para mí del otro lado. Esa sería la idea de un container. ¿Cómo se implementa en el mundo real? ¿Cómo generarlo? Bueno, vienen los motores de containerización, una palabra rarísima en español. Básicamente es un container engine. Es la plataforma o el software que te da la posibilidad de crear ese container, ¿no? Sin eso no podrías generar nada. Esa sería la idea, ¿no? Y para nombrar algunas herramientas, la más utilizada, la más conocida es Docker. También existe Rocket, que la verdad que nunca lo sé, y Containerd, que tampoco lo he utilizado, que estuvo bastante ahora la gente hablaba de eso por el tema de que Docker iba a dejar
de ser gratuito y demás, entonces la gente empezó a irse para, no a irse para Containerd, pero sí a explorar otras alternativas. Bueno, de nuevo, para empezar a jugar con containers, me parece que lo mejor y lo más fácil y lo que tenemos más a la mano y más documentación y más usado es Docker. Claramente podemos instalarlo en nuestra máquina y podemos empezar a generar y a jugar con esos containers. Y después tenemos el concepto de el orquestador de containers, ¿sí? Esto es bastante, o lo más importante en el manejo de aplicaciones y de hostear infraestructura, ¿no? ¿Qué es un orquestador de containers? Es básicamente una plataforma que nos permite a nosotros manejar completamente el ciclo de vida de un container. Cómo se deploya, qué recursos se le van a asignar, cuál es la relación que tiene ese container con otros containers alrededor suyo, o sea, un ecosistema, por ejemplo. ¿Cuál es la relación de ese container no solo con containers alrededor, sino con servicios externos? El agrupamiento en clusters, cómo hacemos migraciones, versiones y demás. Todo eso se maneja con un orquestador de containers. Y acá viene la palabra más utilizada, al menos en infraestructura, hoy en día, que es Kubernetes. Kubernetes es un orquestador de containers nacido en Google, que después fue hecho completamente masivo y ya es, hoy por hoy, creo que es por defecto el orquestador que se usa. Existen otros, claramente. Por ejemplo, Docker Compose, que es algo nativo de Docker, que eh, ya viene bastante maduro y se puede usar directamente con Docker. La verdad, hoy en día yo creo que lo mejor sería arrancar derecho con Kubernetes. Hay muchísimos sitios y la documentación de Kubernetes está muy completa. Me parece que lo han hecho bastante masivo y bastante accesible para todos. Eh, y hay una plataforma en particular que se llama Minikube, que te deja levantar containers y un clúster entero desde un Chrome, desde una ventana. Me parece fantástico, es excelente para empezar a jugar y empezar a entender cómo se comporta. Tiene algunas ¿cómo se dice?, tareas para empezar y para arrancar a jugar. Me parece que es el mejor para empezar. Y de nuevo, en los cloud providers todos tienen sus propios orquestadores. En AWS, por ejemplo, tenemos EKS específico para Kubernetes y SS específico para lo que no es Kubernetes. Y son, digamos, para hacer nuestro propio orquestador, no orquestador, sino nuestra propia manejo de containers. Después en GCP tenemos el GKE, que es el servicio de containers de Kubernetes de Google Cloud. Y después en Azure tenemos Azure Containers para lo que no es Kubernetes y AKS para lo que es Kubernetes. De nuevo, creo que acá el más accesible es claramente Kubernetes y yo les sugeriría que empiecen con eso y con algo de Docker, claramente. Ok, y pasamos al último concepto, ya para ir cerrando, que ya se me está yendo. El concepto de scripting. Nosotros en infraestructura y en soporte usamos mucho o tenemos muchísimas tareas que son muy repetitivas, ¿no? Por ejemplo, no sé, un patching, salió una nueva versión del sistema operativo, tenemos que eh, meterlo en todos los servidores que tengamos. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, de alguna manera tenés que automatizarlo porque
son muchos y si lo vas a hacer repetitivamente, te va a costar, te va a llevar muchísimo tiempo, vas a tener un equipo de 90 personas solamente para eso. Entonces, tareas así repetitivas hay muchas. Entonces lo que se hace es utilizar un lenguaje de programación que nosotros conozcamos, que puede ser cualquiera, no importa cuál, pero la idea es que podamos utilizar la fuerza de ese lenguaje y la lógica y toda la flexibilidad de ese lenguaje para volcarlo dentro de un script y que ese script se encargue de hacer el proceso repetitivo, y con eso nos ahorramos un montonazo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en un laburo anterior usábamos script de Python para generar los archivos de configuración de infraestructura como código que después íbamos a mandar o mandábamos a la API de AWS para que genere esa infraestructura. Si no, tendríamos que haber hecho a mano un archivo de, no sé, 1000 líneas de código describiendo toda la infraestructura. En realidad lo teníamos en un archivito de un script en Python que usaba una librería que decía en 5 líneas, haceme todo este archivo gigante que después íbamos a mandar. Entonces, esa sería la filosofía detrás de usar el scripting. El scripting lo único que te hace es resolverte un problema que te llevaría mucho tiempo, lo puedes automatizar y hacerlo en 10 líneas de código, ¿sí? Para nombrar algunos, que en mi caso he utilizado Python, Bash, que es el shell scripting el intérprete de código de las terminales, por ejemplo, la que tiene Linux, la que tiene Mac. eh, bueno, y ahora Windows 10 también tiene el ecosistema de Linux ahí adentro creo que es Ubuntu, eh, que se parece mucho a ZSH, es uno de los que yo uso habitualmente. PowerShell es lo mismo, pero en Windows. Sí, en Windows. También es un mundo aparte, es un lenguaje en sí mismo. Y Ruby algo he tocado, la verdad que no mucho, pero una vez me tocó hacer algunas modificaciones en algunos plugins de descenso en monitoring y tuve que aprender un poquito de cómo funcionaba Ruby. Así que bueno, hasta ahí sería lo que quería mostrarles y quería hablar de. Creo que ahora podemos eh, hablar un poco y si tienen alguna duda, por favor, este es el momento. Me encantaría, si tienen algo, podemos hablar. Si hay dudas, si quieren desmutearse, pueden mutear. Puede que no haya y que haya sido demasiado claro. Perfecto, no hay problema. Simplemente, Hola, y- ah, hola, hola. hola. ¿Qué tal? Lo agarré empezado, pero bueno, es muy interesante. Te cuento, yo estoy empezando en la programación, inicié hace poco. Mm, Me interesa mucho, digamos, trabajar de esto, ¿no? Eh, sí, sí. Así que, ¿qué me das, digamos, qué datos me das para acelerar mi aprendizaje? Te pregunto a vos algún ejemplo de algo para entender Sí, mejor las perfecto. cosas, ¿no? O para acelerar, para practicar. Ajá. Creo que hoy Kubernetes es algo muy accesible y creo que te va a abrir muchas dudas que vos después vas a poder ir explorando. Me parece que hay muchos recursos, eh, no sé si puedo poner acá en el chat, pero Sí, hay Minikube, demasiados, por búscalo eso. así, Minikube, busca Minikube Minikube. googlealo, Sí, Minikube. Es una plataforma que vos te deja crear clusters de Kubernetes en la misma pestaña del navegador. Es sí. fantástico. Vos te metes ahí, tirás un par de comandos que te lo dicen, tienen un tutorial,
Y ahí vas a Sí. poder empezar a ver qué significa, qué es lo que estamos hablando, por qué tal cosa, por qué tal otra. Marian, Creo que ¿será este link? Ahí lo paso, para que lo tengan todos si quieren chusmear. Ahora, eh, claro, el tema es ese, que hay mucha información. Ese es el tema. sí, perfecto. Eh, algo de lo que es actualizando, viste, lo que es la tecnología de la blockchain y algo de eso, tenés idea porque también me Sí, interesa. esa está buenísima, pero la verdad que no me he metido. Eh, Yo hay llegué acá por el bocha, sí, la tema, verdad que hay bocha documentación, es mucha, pero sí. la verdad que no me he metido por ahora. No me ha tocado, no sé. Bueno, ¿dejás algún contacto para alguna consulta o por acá por el Sí, medio? por supuesto, acá está todo, pero igualmente lo vamos a compartir, obviamente, obvio. Bueno, Sí, por favor, dale. sí, sí, Exacto. sí, de Después una. de, ahora que terminamos, si no quedan algunas dudas extra, les vamos a compartir las diapositivas, todo por Meet, si se Sí, inscribieron, ya tenemos el contacto de todos, así que les pasamos las diapositivas y cuando esté buenísimo. listo la grabación les avisamos. Bueno, bueno. ¿Vas a Sí, hacer otra buenísimo. grabación a continuación, así más adelante? Estamos Eh, pensando con Ari, no sé, vamos a Ah, ver. bueno. Seguramente. Buenísimo. Te felicito por que estás trabajando de esto y que te pudiste ir de acá, así que estás más tranquilo, creo, ¿no? Gracias. Sí, yo lo veo más como una forma de vivir en otro lado más que irme, pero sí, la verdad que Sí, está sí, sí. buenísimo. Gracias. Bueno, Sí. bueno, muy bueno. Gracias. Buenas, buenas, ¿qué tal? Yo Hola. tenía una duda puntual. Sí. Yo noto que en todo lo que es DevOps está muy popular lo que son certificaciones de nubes puntuales, eh, Ujú, entendiendo lo ujú, que es Amazon Web Service Cloud Practitioner o el AZ900 creo que es de ujú. De Azure Azure, sí. Sí, o sí. la de Google Cloud Platform, que también tiene sus budgets y demás. Ujú, sí. Yo tengo ciertos conceptos de infraestructura porque me dedico en ciberseguridad hoy en día, pero me Ajá. gustaría hacer el cambio más vinculado a esto de que es más de la mano de desarrollo y de DevOps. Sí. Eh, Hoy en día se valora más lo que es estas certificaciones o el entendimiento de las herramientas puntuales que se utilizan eh, en el día a día de de un DevOps. O es un poco ir combinando, o cuál sería como el escalafón a seguir, ¿entendés? Porque yo quizás Ajá. veo toda esa información y digo, bueno, eh, Sí. ¿por dónde arranco? O sea, no sé si ver las herramientas o ir más a las bases de lo que es una nube particular. Nada, esa sería la Total. pregunta. Perfecto. Sí, buenísimo. No, yo creo que en mi experiencia yo no tenía ninguna certificación literalmente hasta este año o fin del año pasado. No tenía ninguna. Solamente hice la del CKA, que es de Kubernetes, hice el AZ900, como lo dijiste vos, eh, hice la de Terraform y ninguna más. Todo mi laburo en infraestructura fue sobre AWS. Y no tengo ninguna. O sea, me parece que para realmente es más importante que vos sepas y que seas completamente cloud agnóstico, o sea, que no sea algo atado a ninguna cloud, y sepas los conceptos que aplican a todos. Infraestructura como código, manejo de configuraciones, cómo manejar o manejar algún lenguaje de programación para hacer scripting. Creo que, bueno, claramente qué es la containerización y cómo hacerlo. Monitoring, seguridad, que eso ya lo tenés, claramente. Pero me parece que ir derecho a hacer una certificación porque en algún lado lo piden, me parece que no no es algo que realmente te vaya a servir a vos como base, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las clouds que hoy existen también basan sus certificaciones en los servicios que ellos manejan solamente, ¿no?
y no quizás tanto en el concepto que hay abajo. Por ejemplo, infraestructura como código. Vos podrías aplicarlo a cualquier cloud y de hecho podrías aplicarlo en data centers privados, locales, y sería lo mismo, ¿sí? No importa el nombre que tenga, sino que sepas el concepto. Me parece que esa es la idea. Quizás Bien, no bien. ir por una certificación particular, sino aprender, digamos, cuál es el concepto abajo de eso. Ah, entiendo. Bueno, bien, bien. Igualmente, como que de la mano quizás ir observando cuáles son puntualmente hacia qué quiero orientarme, no volverme un Amazon WS Lover o algo así, sino más bien Sí. saber, bueno, entiendo que este servicio tiene Ujú. todo esto detrás, entonces, nada, está bueno también entenderlo de certificaciones, pero está bien Seguro. que un poco de las dos cosas. Me quedo con Sí, sí, entender seguro. las bases. Bien. Sí, sí, total, porque también aparte hay, por ejemplo, GCP y AWS tienen muchas similitudes en los conceptos, pero por ejemplo, Azure maneja el networking distinto. Entonces, no sé si está bueno atarse a un cloud provider, como decís vos. Me parece que lo mejor es saber el basamento y después, si te gusta o si tenés alguna posibilidad laboral para trabajar en una en particular, bueno, perfecto, dale con esa. Pero la verdad que no, me parece que no es un requerimiento para nada. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. Bárbaro, ¿alguna pregunta más? ¿Duda, comentario? Perfecto, entonces me parece que estamos. Excelente. Buenísimo. De nuevo, gracias Ari, gracias Juli. A Eh, vos, Ojalá Gracias. podamos de vuelta. Sí, obvio. Si quieren contactarlo a Marian, bueno, ahí tienen las redes sociales. Gracias a todos y a todas por venir. Y bueno, después los contactamos, ya tenemos los registros para pasarles el dato de que ya la grabación está subida a YouTube. Muchas gracias a vos, Marian, a Juli por acompañarme. Y bueno, y ya pronto en las redes mandamos noticias de nuevos encuentros. Gracias, Mariano. Gracias. Gracias a todos. gracias. Gracias. Chao, buenas tardes. Chao, un Adiós. gusto.